Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 23 de enero del año 2025. Hoy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Está por un lado Julieta Sierra, buen día. Hola, buen día a toda la audiencia. Del otro lado, mirando ella a la plaza Fernández Feyr. ¿Cómo estás, Emiliano? Allá en Salto, Cecilia Aguilú, ¿cómo te va? Buen día, saludo a todos. ¿Vieron cómo queda la mesa, no? Que femenina. Conformación, 100% femenina. Empezó el 2025. No, a ver, las tertulias tienen variantes, ¿no? Hay veces que son 3-1, hay veces que son 2-2. Bueno, cada tanto son 100% femeninas. Bueno, entonces, a partir de una integración de ese estilo, les propongo que abordemos los temas que tenemos en el menú. El primero de política, y de política de ahora nomás, del día de hoy. El presidente electo, Yamandu Orsi, va a recibir hoy, a las 16 horas, al ex candidato presidencial blanco Álvaro Delgado. La reunión tendrá lugar en medio de un clima de disputa interna en el Partido Nacional. ¿Por qué asunto? Por el liderazgo y por la definición de quiénes deben ser los interlocutores con el próximo gobierno. En las últimas jornadas, desde algunos sectores blancos se le reprochó a Delgado que quiere instalar la imagen de que él será el nexo con la administración Orsi. ¿Dónde nació la molestia? Bueno, el jueves pasado, cuando el semanario Búsqueda informó que Delgado tiene el aval del presidente Luis Lacalle Pou para negociar con Orsi los cargos que el Partido Nacional tendrá en los directorios de entes autónomos. Y entonces, por ejemplo, en el sector Alianza País, consideran que la cosa debe ir por otro lado, que el partido debe estar representado únicamente por su directorio y no por dirigentes que se reúnen con el gobierno electo a título personal. Por eso lo que reclaman es que se convoque a la convención, una sesión de la convención, a efectos de designar a las nuevas autoridades antes de entablar cualquier tratativa con el gobierno entrante. ¿Cuál es el nombre que se ha estado impulsando en esa materia desde esa tendencia blanca? Bueno, el nombre del senador Javier García, que es el líder de Alianza País, para que ocupe el cargo de presidente del directorio. Bueno, ¿quién empieza con el tema? ¿La blanca de la mesa? La blanca de la mesa, ¿O alguien del otro lado del tablero? No sé. No tengo ningún problema. Yo creo que qué mal enfocado que está esto. No por ti, sino por la dirigencia del Partido Nacional o parte de la dirigencia del Partido Nacional. Si genuinamente se cree que el liderazgo del partido, que además no está en disputa, que además está consolidado, que además los blancos de a pie tenemos clarísimo a quién estamos esperando y a quién le respondemos, que es el presidente de la República, y que estas cuestiones tienen que ver más con, en el caso de la reunión que va a suceder hoy, en ningún momento, o por lo menos yo en ningún momento lo interpreté como el hecho de que Delgado, que hoy en día naturalmente sí a nadie le tendría por qué hacer ruido que sea el interlocutor válido, pero no para negociar en sí mismo, porque a ver, los cargos que correspondientes al Partido Nacional, que se dividen o que corresponden a sectores distintos, entre ellos naturalmente Alianza País fue la fuerza más votada dentro del partido. Los cargos de Alianza País obviamente los va a determinar Alianza País, los cargos de Aire Fresco los va a determinar Aire Fresco y así sucesivamente. Yo creo que en estas condiciones, y que yo también soy de las que cree que la convención tiene que producirse y que es muy importante la consolidación del nuevo directorio, pero mientras tanto hay que seguir adelante en las negociaciones. Y reitero, yo me imagino a Delgado teniendo primero que esta conversación ya iba a suceder con Yamandu Orsi, lo habían prometido ambos antes de saber el resultado electoral, y lo veo más como una cuestión meramente formal. Yo creo que si alguien cree que ahí hay un liderazgo o que eso sería reflejo de un liderazgo, creo que es no entender qué estamos sintiendo los militantes, qué están sintiendo los blancos en general, que creo que es eso, ¿no? No tenemos dudas de que el único líder del Partido Nacional es Luis Lacalle Pou, y que estas peleas y estos chisporroteos realmente dejan, a mí por lo menos me dejan muchísimo gusto a poco, ¿no? Sigo pensando a veces que si bien es natural después de
perder una elección, cuando veo que nuestros dirigentes muchas veces, y no todos, ¿no?, pero que se enfrascan en estas discusiones que las hacen grandes cuando en realidad son chiquitas y no son representativas de lo que estamos hablando, siento que puede ser que hasta no hayan entendido algunos mensajes, y creo que parte de la autocrítica, que no la voy a hacer pública o por lo menos no en esta instancia, tiene que ver muchas veces con eso, ¿no? Con generar conflictos o enfrentamientos y hacerlos como algo muy grande cuando para nosotros ni siquiera es un conflicto, ni siquiera está en discusión lo que están discutiendo hoy. Yo siento un déjà vu 2019. Me siento experta en autocrítica, llegado a este punto, después de estos últimos 5 años de ser oposición y de ver cómo mis compañeros se daban latigazos constantemente, algunos con razón, por los factores de la derrota eran claros, otros a veces por demás de sufrido, pero veo como natural este proceso que está dando el Partido Nacional. A mí la incógnita que me representa más a futuro es, cómo eso se va a sintetizar después con la coalición, que es como la gran duda de qué va a pasar con la coalición respecto a su rol como oposición, y también cuáles van a ser los lugares que van a ocupar de contralor del gobierno entrante, más como coalición republicana que como partidos por separados, que creo que es una discusión que también están dando ellos. Después, me parece razonable o entendible que luego de una derrota haya liderazgos que sean cuestionados, haya responsables, porque siempre uno se atribuye responsabilidades a las derrotas, que es culpa de este, que es culpa del otro, que es culpa... Y creo que aún el Partido Nacional está en ese proceso. Ahora, por suerte, un poco menos público de lo que fue, ni bien se perdió la elección. Creo que también es un aprendizaje. Pero el tema de los liderazgos después de una derrota, y sí, es fuerte. Cuando nosotros perdimos el gobierno en 2019, Daniel Martínez no quedó con un liderazgo fuerte en el Frente Amplio, ni en la izquierda en general, ni en la política en general. Y no quiero hacer una linealidad de comparación, sino que el hecho de haber sido un candidato potente, que haya estado tan cerca de ganar, como también lo fue Álvaro Delgado, no te convierta instantáneamente en ahora vengo a conducir esto. También lo mismo pasó en el Partido Colorado. Se estaba esa disputa de si era Pedro o era Andrés, y creo que Pedro... intuyo va a tener un poco más de peso por más que Andrés sea el secretario general. Entonces me parecen naturales estas rispideces. Delgado atribuye que la calle Pou es quien le pide que asuma ese rol. Eso queda ahí como entre telón hasta en duda de si es cierto o no, porque él dice, me pidió la calle Pou, y después dicen, bueno, hay que ver qué tan así es. O sea, ahí también hay una cuestión de usar a su favor el rol que él tuvo como secretario de presidencia. Pero creo que lamentablemente, Fernanda, creo que esta novela recién empieza, y hasta que no se defina el directorio, que no tengo claro cuándo lo van a definir. Qué pereza. Hasta que no esté el nuevo directorio consolidado, va a ser algo que nos va a tener atentos, al menos. Y quienes los miramos de afuera también, porque además queremos una oposición consolidada y sólida en sentido de unida, para que el debate sea por ese lado y no por otros. Sí. Quieren incorporar otro elemento. Fuentes de Presidencia Electa le dijeron al semanario Búsqueda que el encuentro de hoy, entre Orsi y Álvaro Delgado, viene de una promesa que hicieron ambos ex contendientes durante la campaña, y no versará sobre la negociación de cargos. Esas otras reuniones serán con Alejandro Sánchez y no con Orsi, dijo un integrante del equipo del futuro presidente, ¿no? No te digo que agrandan las cosas en este partido, me parece. No el partido, es injusto decir el partido, pero a veces dan lugar a cuestiones que, a ver, compañeros, a nosotros lo que nos tiene que importar ahora es Mayo. Y nuestros compañeros que están peleando las intendencias en los 19 departamentos del país. Eso es lo que el Partido Nacional tiene que estar pensando, no discutiendo si liderazgo más grande, más chico, cuando tenemos uno indiscutido, absoluto, y es eso, que compañero, vamos a lo nuestro. Fue el tinte que le dio un poco aire fresco, ¿no? Vamos a definir cosas a través de Álvaro Delgado, fue un poco el tinte que le dio aire fresco, y por eso es que salen los de Alianza País ahí, como, bueno, no, bajémosle los decibeles a esto. Hay que ganar las intendencias y después preocuparse por cuestiones que
que no son tan emergentes. Cecilia, ¿y tú cómo balconeas estas diferencias que están dadas? Bien, yo primero quiero hacer dos apuntes. Primero, que no hay una crisis de liderazgo en el Partido Nacional, y eso es absolutamente visible. De hecho, está cuantificado en todo lo que son las encuestas, y se ve con claridad cuando uno tiene contacto con cualquier dirigente del Partido Nacional. O sea, no hay una crisis de liderazgo en el Partido Nacional. Lo otro que a mí no me gusta el término derrota para hablar de lo que pasó en noviembre, en octubre, en definitiva. Yo creo que es una exageración que se hace terminológica de algo que no es una derrota. Se perdió una elección, y las elecciones son eso, se ganan y se pierden, y esa es la historia de la democracia, y por lo tanto no es una derrota, porque acá todo el mundo va a volver a levantarse. Y esa es la gran diferencia que hay entre perder una elección y sentirse derrotado. Por lo tanto, yo hay esas dos premisas las quiero sacar de esto de hablarlo como que fuera algo natural y normal. Acá no hay una derrota ni de la coalición ni del Partido Nacional. Por el contrario, el Partido Nacional además lidera dentro de la coalición con números. Por lo tanto, creo que eso es muy importante dejarlo bien claro y bien marcado. Las dificultades y las diferencias que sí son ahora visibles, que tienen que ver con esto de que quién va a negociar, porque al final del día es eso, es tan natural que pasa siempre. Y pasa incluso en las intendencias. Ustedes van a ver, va a pasar lo mismo. ¿Quién va a negociar? ¿La mesa política del Frente Amplio o va a negociar el último candidato intendente que sacó más votos? Eso se va a dar y se discute siempre en todos los ámbitos. Digo, lo paso al ámbito de la intendencia porque muchos gobiernos, como ustedes saben, dan participación, o bueno, tiene que ver también con el rol de los ediles, y porque además acá somos casi todas del interior, y viste que la intendencia como que la tenemos más cerca siempre, ¿no? Pero pasa también en el gobierno nacional, o sea, ¿quién va a negociar los cargos? Y bueno, muchas veces, capaz que el Frente Amplio no tiene esa discusión, pero en los partidos tradicionales es más común que quien ejerce la orgánica, porque en las elecciones internas cambia, o sea, cambian los jugadores, y es probable que cambien las orgánicas a nivel de las direcciones de los partidos. Bueno, ¿quién es el que va a negociar? Y generalmente se produce esta discusión. ¿Es el candidato? Yo me aburrí de verla acá en Salto, ¿no? Siempre creo una discusión rehistórica. ¿Quién va a negociar? ¿El último candidato que no, porque yo saqué tantos miles de votos, entonces, y el presidente del partido en realidad es un cargo orgánico que tiene que ver con la organización interna del partido y con la expresión externa, ideológica y organizacional del partido, pero no con lo que tiene que ver con el gobierno, y en realidad tiene que mantenerse distante porque al final del día es el que le tiene que tirar las orejas a quienes nos vayan a representar en el gobierno, porque también no olvidemos que ese sigue siendo el rol de las direcciones de los partidos. Entonces creo que no estamos frente a una discusión, no estamos frente a una crisis de liderazgo, como llamaron algunos, o un problema de liderazgos. Creo que todo el mundo tiene claro el rol que tiene Delgado dentro del partido, que fue el último candidato que consolidó miles de votos, y todo el mundo tiene claro también que dentro de la interna del Partido Nacional hubieron cambios en cuanto a las votaciones de los sectores, y que por lo tanto orgánicamente esos sectores van a tener la mayoría dentro de la gobernanza interna del Partido Nacional, y que esperemos que esos sectores dentro de la gobernanza interna puedan también ser los que logren el mejor equilibrio para lo que para mí es lo más importante de todo esto. Y coincido con Fernanda que lo más importante ahora en términos electorales son las elecciones de mayo, pero agrego otra cosa. En términos políticos, para mí lo más importante es la consolidación de la coalición republicana. Y creo que ahí está la gran discusión que hay que dar en el futuro, y en ese sentido creo que esta discusión es absolutamente menor y tendríamos que poner ese gato arriba de la mesa. Bueno. Sí, claro. Lo que tenemos acá es ese espectro que ha quedado planteado dentro del Partido Nacional. Son dos grandes corrientes
Que además obtuvieron pesos diferentes según consideremos las elecciones internas o las elecciones nacionales, ¿no? En las internas tuvo mejor performance Aire Fresco, en las nacionales tuvo mejor performance Alianza País. Entonces, ¿entre cuál de las dos consultas, entre cuál de las dos definiciones de peso hay que elegir? Bueno, ahí está uno de los tantos temas, ¿no? Pero, perdón que te agregue, yo realmente lo que pienso es, ¿en serio quieren hacer al Partido Nacional rehén de eso? ¿En serio quieren hacer al Partido Nacional rehén de una, no sé, de una disputa de carácter electoral, sectorial, que además no comprende a todo el partido, cuando el partido son 188 años de historia que trasciende ampliamente a este periodo chiquito de disputa electoral? Yo no estoy dispuesta a que mi partido sea rehén de eso, de ninguna manera. Yo creo que las disputas, yo voy a dar mi opinión ahí, yo creo que las disputas internas siempre enriquecen, ¿no? O sea, por el contrario. El tema es cuando se sacan para afuera, que no digo que la saque el Partido Nacional, yo creo que acá hay otros operadores que intentan darle como un quiebre al Partido Nacional que no está existiendo, que de alguna manera le dan mucho más dimensión o tratan de amplificar como que fuera un problema. ¿Quiénes serían esos operadores que están tratando de fomentar esta división? Hay mucha gente, porque hay mucha gente que lo primero que te dice cuando mira el mapa político es, ay, a ver si se pueden juntar los de la coalición, ay, a ver si no sé cuánto. Entonces siempre se está generando una duda haciendo hincapié en las diferencias que existen. En las diferencias que existen dentro de los partidos que están en la coalición y adentro de los partidos que están en la coalición, en las diferencias internas que existen en los sectores, como una forma de sacarle brillo y sacarle rédito a eso. Y yo creo que justamente esas diferencias son la gran ventaja que tiene la coalición. El problema es que en el momento histórico que está la coalición, que para mí está como en una segunda fase donde recién está empezando a consolidarse, estas cosas pueden terminar haciendo mella. Entonces yo creo que es muy importante, si se plantea como una gran diferencia, empezar a hablar, porque grandes diferencias no hay. O sea, grandes diferencias hay con el Frente Amplio, pero no dentro de los sectores del Partido Nacional e incluso dentro de los partidos que integran la coalición. Y ese es el tipo de pensamiento que a veces, capaz a los más grandes les cuesta todavía entender y pueden entrar en esta rosca del conflicto, porque es histórico que los sectores se han peleado toda la vida dentro de los partidos, y bueno, y más el Partido Nacional, que bueno, vamos arriba con el poncho y todo lo demás. Entonces siempre fue como súper ruidoso, ¿no? Y ahora estamos en otra etapa que me parece que no tienen que prender estos intentos de crear divisiones que al final del día son absolutamente solucionables. Yo tengo la solución. ¿Cuál? Que vayan a negociar con el gobierno electo los dos. Álvaro Delgado con Javier García. Que vayan juntos y chau, hice una representación completa de esa forma. ¿No te gusta, Fernanda? No es que no me guste. No, porque la otra fórmula, ¿no? Que vaya, supongamos, el presidente del directorio. Sí. Que se haga antes de todo esto la elección del presidente del directorio. Y los nombres que están en juego para presidente del directorio justamente son nombres que están alineados o para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, si es el presidente del directorio, efectivamente va a ser alguien en el que se sientan representados todos. Me pregunto eso. Es que yo creo que, bueno, primero sí, creo que o por lo menos entiendo que debería ser lo más imparcial posible de esta disputa, o llamarle como le quieras llamar, porque es lo que te digo, el partido trasciende ampliamente a sus sectores y de hecho, si queremos pensar en un 2029, obviamente el partido tiene que trascenderlo, que además yo creo que en los hechos lo hace por lo que empezó diciendo. El partido tiene un gran consenso de liderazgo, que es Luis Lacalle Pou. El partido ya trascendió la discusión sectorial, que quizá en otro momento y en otra coyuntura se podría dar por disputa de liderazgos y de candidaturas, que hoy no la tenemos. Entonces, la otra solución es que negocie Luis Lacalle Pou. No, él, vamos a dejarle... En la medida que el liderazgo suyo no está discutido, como que es la figura que representa hoy a todos, bueno, ¿por qué no le encargan esa tarea una vez que sale de la presidencia? Porque yo lo que entiendo es que el rol de negociación de los cargos, quizá el problema está en qué peso le asignamos a ese rol. Yo no le asigno
más que el peso que por sí mismo tiene. Yo creo que quien negocia los cargos naturalmente sigue en representación del partido, pero es quien transmite el mensaje del partido. No creo que ahí que eso por sí mismo sea una consolidación de poder, porque el poder se concentraría en la designación de esos lugares, y la designación de esos lugares va a corresponder a cada uno de los sectores. Después, ¿quién es la persona que va y lo plantea y lo negocia? Me parece que le asignan un halo, un rol mucho más protagónico del que yo en verdad creo que tiene. Que, ojo, me parece totalmente lógico que, más allá de eso que hoy tú mencionabas, que hoy no se iba a hablar de ese tema entre Delgado y Orsi, parece lógico que hoy en la situación en la que estemos, esa persona sea Delgado, pero le quito total dramatismo. Digo, si fuera Javier, porque el partido acuerda que sea Javier, tampoco me parece dramático. O sea, cualquier compañero del Partido Nacional que el partido entienda que tiene que ir, para mí está bien, porque ya te digo, porque no le asigno más que la representación para un momento puntual, que es un mes. Igual es tu postura, o sea, lo que han dejado claro hablo a título 100% los dirigentes nacionales, o que han estado más o menos en este ida y vuelta, justamente es el drama que creo que no deberían ponerle. Estoy de acuerdo contigo que por eso digo que agrandan cosas me parece lógico que esté. Yo no cargué tanto la palabra derrota, Cecilia, o sea, no le di como un componente como tan de peso fuerte. De hecho, creo que, por supuesto, no hay derrotas ni triunfos. No lo digo solo por ti, lo digo por las dudas. Propia gente del Partido Nacional que habla de la derrota, como que no. Sí, entiendo que hay gente que lo puede decir con mucho más drama de este es el fin del mundo. En realidad somos dramáticos, Cecilia. No hay derrotas ni triunfos. El drama, ni triunfos definitivos. Ya perderemos nosotros en otra oportunidad y ganarán ustedes, y esto es de ida y vuelta. Y si hay algo que tiene muy rico Uruguay es que justamente no es el fin del mundo, ni hay un barrer y empezar de nuevo, gane quien gane, y ojalá eso se siga manteniendo así. Después creo que lo que tienen que hacer sí es quitarle un poco de drama a esto, que es lógico que hay algunas heridas abiertas después de todo este proceso electoral, y que ahora es como dicen, el foco es mayo, que además mayo va a ser una prueba de fuego en muchos departamentos donde la coalición va junta, a ver qué pasa con eso. Las negociaciones ahí van a estar, capaz van a ser menos públicas, y es como decías, van a estar mucho más fervientes y mucho más firmes, justamente porque se va como coalición en algunos lugares por primera vez. En otros lugares el Frente Amplio ganó, obviamente en octubre y mayo no tiene nada que ver, pero se ganó como en algunos lugares donde también pone en duda qué va a pasar. A mí particularmente en Río Negro creo que está muy cerca de volver a ser una intendencia frente amplista, hay que ver cómo juega ahí la coalición. Entonces creo que ahora el foco va a ser eso que ha sido un bastión para sobre todo para el Partido Nacional, muy fuerte, los lugares del tercer nivel de gobierno y los departamentales. Es que ese debería ser el foco, porque más allá de liderazgo sí, liderazgo no, que yo entiendo que es una discusión que ni siquiera da lugar por lo que ya he dicho. Hoy hay compañeros, más allá de los desafíos que tenemos en Montevideo, Canelones y Salto, que coincido, es recontra desafiante a lo que nos estamos enfrentando, y creo que puede ser muy importante. Las intendencias que hoy tiene el Partido Nacional, y que hoy tenemos compañeros que las están peleando, porque hay que asumir que hay intendencias en el interior del país que hoy estamos peleando. Entonces, ¿cómo toda la fuerza de cada blanco de este país no está puesta en pelear con nuestros compañeros cada intendencia departamental? Esas son las cosas que a veces nos molestan, por decirlo de alguna manera. Yo por eso voy a decir puso enfática, Fernanda. ¿Qué decía Cecilia? Por eso voy a decir una cosa bien vulgar y bien corriente. Ojo con la manija. Acá no hay que entrar en la manija. Porque acá lo que termina pasando es que te dicen, bueno, mira, yo tengo los votos porque tengo la mayoría de los convencionales, pero capaz que el gobierno te dice, bueno, pero a mí me interesa negociar con la mayoría de los diputados, no de los convencionales, o sea, no con tu organización interna, porque en realidad, como bien decía Emiliano, las fuerzas de votos fueron diferentes. Entonces, ojo con entrar en la manija, porque también esta cuestión de que puede haber una gran diferencia entre el Partido Nacional, que yo no la observo, no la veo, y vuelvo a reiterar, para mí no es así, puede generar una fricción dentro también de los esquemas de organización departamental, donde los sectores tienen que estar todos fuertes para ganar las elecciones. 100%. Entonces, es un tema no menor.
Yo entraría en un modo piloto automático, elecciones de mayo y después vemos, porque realmente es, y a largo plazo, coalición republicana y cero manija. Y bueno, lo que hablen los demás, que quede en los dichos, y si no, no se arranca más. Ya estamos prácticamente entrando en febrero y no podemos estar con estas discusiones. Pero a ver, cuando decís que la prioridad sean las elecciones departamentales, ¿eso quiere decir que la distribución de cargos, la negociación por los cargos que le corresponden a la oposición en los entes, en el futuro gobierno, debe quedar para ese momento? No. A mí me parece que a esta altura hay cosas que los partidos pueden definir. Yo no digo eso. Lo que digo es que a modo político, cada uno de los partidos que va a hacer las competencias, y sobre todo el Partido Nacional, que tiene las competencias más fuertes dentro de los gobiernos departamentales, tiene que ponerse en ese modo. Vamos a hablar en serio. Los cargos que hay para repartir, no sé, serán 30, 40 cargos entre todos. O sea, tampoco se le va la vida a un partido político con los cargos que le toca a la oposición. Yo creo que acá hay cosas que trascienden en cuanto a la importancia y creo que no hay que perder el orden de prioridades. ¿Tú también ¿Sos de esa idea, Fernanda? O sea, ¿esto se negocia, lo de los cargos se negocia después del 11 de mayo? No, que los cargos los negocien ahora. Yo no le asigno un rol que vaya a definir ningún tipo de pesos o contrapesos dentro del partido. Digo, los resultados están, los votos de octubre están, y en base a eso se distribuye y ya está. Que negocie una inteligencia artificial. No, que se negocie. Quiero decir, está todo ya. Los números están y punto. Mira, que hagan una reunión los cabezas de lista de cada sector del Partido Nacional, que distribuyan lo que tienen que distribuir, y que como personas adultas y responsables de la conducción de un partido de 188 años salgan con una respuesta para todo el electorado blanco y que se termine este chisporroteo que la verdad a veces da un poco de vergüenza. Perdón, y otra duda, a los efectos de la proporcionalidad, ¿no? Sí. ¿Qué se toma en cuenta? ¿La elección de octubre? Sí, es octubre. Octubre. Es octubre. Yo creo que, a ver... ¿Cómo votó para cada sector del Partido Nacional en octubre, no en la interna? Pasa que hay que ver, yo creo que en la interna lo que tú definís son los convencionales nacionales y departamentales, o sea, quizás si pensás en la votación o en la conformación de un directorio, naturalmente quienes van a ser los representantes de esas fuerzas políticas, de esas decisiones políticas, sí surgen de las convenciones. Ahí tenés una elección interna. Pero ahora, en lo representativo para los cargos que se ejercen en conjunto con el gobierno, obviamente es octubre quien manda, y creo que no hay que darle mucha más vuelta a eso. Bueno, lo vamos cerrando. Complejizan. Entonces, vamos bajando la cortina del tema. Sí, cortito. Lo que pasa en realidad son los cargos que están en disputa. Y ahí creo que, como todo, hay intereses. Imagino que va a haber como una disputa interna, que no necesariamente nos enteraremos de quién va a ocupar en la dirección de colonización por la oposición. No es lo mismo quién va a ocupar, no es lo mismo ser director de la oposición en UTE que en algún lugar menor. O sea, creo que no es algo para después de mayo, porque hay lugares que son importantes y que le van a ser importantes a la oposición, y que no creo que sea una buena señal para afuera que asuma este gobierno y pase 2 meses sin que la oposición ponga un lugar en el directorio de colonización, que es un lugar que los blancos han hecho como mucho énfasis. 100%. En UTE, en Antel, en OS, bueno, las empresas públicas en general. No, va a tener que, y eso lleva nombre y apellido, a fin de cuentas, que va a representar un sector. Para mí la negociación es interna en el partido, y después salimos como un bloque. Ya está. Eso sí, es lo ideal. Es lo ideal sería. Es que sí, solo sí. Por eso para mí está mal encarado de la negociación con el gobierno. No, con el gobierno no se negocia, el gobierno te asigna los cargos y el Partido Nacional internamente negociarán y después se comunica. No sé, porque quizás yo lo veo demasiado fácil es como o muy que simple. Digamos que hoy hay una disputa en el frente y que se va a romper algo porque todavía están distribuyendo los cargos. Y no, bueno, les tocará de acuerdo a la proporción, habrá una decisión política, una decisión técnica. Y bueno, y el que quedó afuera a llorar al cuartito, y el que quedó adentro a hacer la mejor gestión sabiendo que la están mirando todos los días y que lo pueden cambiar. O sea, eso es lo que tiene que pasar internamente en cada uno de los partidos. Y no por eso se resquebraja. Seguimos en la tertulia, vamos al segundo punto del orden del día, y ahí sí la mesa se convierte en mesa de 4.